恐れるな。それがお前の決めた道だろう。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。これよりお前は暁のイタチだ。Capítulo 5. El equipo de búsqueda conformado por Inuzuka Kiba, Nara Shikamaru, Uzumaki Naruto, Akimichi Chouji y Ryuga Neji se encontraba saltando de árbol en árbol siguiendo la pista de Uchiha Sasuke, que huyó de la aldea buscando poder, mismo que le ofreció el Sannin renegado Orochimaru. Adelantado a ellos, Uchiha Sasuke se había encontrado con los mensajeros de Orochimaru, y justo ahora lo llevaban a Otogakure dentro de un recipiente para prevenir su transformación por el sello maldito. Ya casi los alcanzamos, decía el Ojiazul. Puedo olerlos más adelante, decía el Inuzuka. Bien, entonces Neji, quiero que busques trampas con tu Byakugan, decía el vago Chunin del grupo. Ahí dijo el Ojiperla mientras activaba su Doujutsu. Puedo verlos descansando más adelante, pero tienen el perímetro asegurado con trampas, decía el Ojiperla. Bien, desactívalas, para ti será sencillo, decía el Nara. La historia es igual que el anime, solo que después de pasar a Tayuya el rubio dejó 4 clones, 1 buscó una cueva segura y 3 se quedaban observando la pelea, mientras el original le daba alcance a Sasuke. La pelea con Tayuya terminó cuando Temari hizo un poderoso jutsu de viento llevándose a la pelirroja del sonido. Un clon rubio transformado en Tayuya se sustituyó con ella recibiendo la mayoría del impacto. El clon que estaba buscando un lugar seguro, encontró una cueva amplia, así que la marcó y desapareció en una nube de humo, mandando la ubicación del lugar al original y las copias. Con los clones que quedaban ambos usaron el Iraisin apareciendo en la cueva. Uno de los clones se desvaneció mandando la información al original. La pelirroja estaba a salvo. El último clon se quedó cuidándola en lo que despertaba. El clon transformado en la pelirroja desapareció una vez que Temari y Shikamaru se fueron del lugar. El rubio original estaba en el Valle del Fin, y se encontraba frente a frente con el azabache que tenía la mitad del rostro cubierto del sello maldito. ¿Qué haces aquí, Dobe?, decía el ojinegro en la cabeza de Madara. Vine a llevarte de vuelta, Sasuke, decía serio el ojiazul en la cabeza de Hashirama HMP. En esa aldea no encontraré el poder que necesito para cumplir mi objetivo, decía el azabache. Hay cosas más importantes que la venganza, respondió el rubio. Tú no sabes nada. No sabes cómo ha sido mi vida, y no intentes usar psicología barata conmigo, solo te mataré y obtendré unos nuevos ojos, terminó de decir el azabache con una sonrisa psicópata. Oh, entonces será por las malas, respondió serio el Uzumaki. El azabache empezó a hacer sellos de mano, mientras el rubio llevaba lentamente sus dedos a su boca. Katon, Goukaki no Jutsu, dijeron al mismo tiempo, mientras las bolas de fuego chocaban una contra otra. Era una lucha de dominio, hasta que ambas técnicas empezaron a perder fuerza. Así que también eres afín al Katon HMP. Eso no te ayudará, porque yo soy un vengador. Y se lanzó contra el rubio en un duelo de taijutsu. El azabache lanzaba golpe tras golpe sin poder llegar a su objetivo. Entonces tomó distancia. Maldito Dobe, te voy a matar. Gritó fuera de control mientras aparecía el Sharingan. Eso no será suficiente, dijo serio el rubio, y comenzaron un nuevo duelo de taijutsu. El azabache intentaba inútilmente de golpear al ojiazul, cosa que lo molestaba aún más, hasta que recibió un golpe, luego otro, y así fueron llegando los golpes del ojiazul, que terminó en una patada giratoria que lo mandó a volar. Se levantaba pesadamente, mientras veía fúrico a su oponente maldito, y se levantó con ira en sus ojos. Entonces el rubio desapareció. Sus ojos apenas podían seguirlo. No fue hasta que recibió un poderoso golpe que lo mandó a volar unos 50 metros, quedándose en la superficie del río, retorciéndose y cubriéndose la cara debido al dolor. Tus ojos podrán verme, pero no puedes evitar mis golpes, decía el Uzumaki. El azabache se levantó mientras su sello se extendía más y ejecutaba su mejor técnica Chidori, y se lanzó contra el rubio, que ya lo esperaba formando un Rasengan. Ambos ataques chocaron, mandando a volar al ojinegro. Este enseguida se levantó e hizo sellos nuevamente. Katon, Ousenkan no Jutsu y las bolas de fuego volaron contra el rubio mientras una pared de agua lo cubría. Suiton, Suijineki. El azabache se molestaba cada vez más. Maldito Dobe, decía fúrico el Uchiha. En ese momento sus ojos cambiaron, de un Sharingan de 2 tomoes, a un Sharingan maduro de 3 tomoes, mientras el rubio se lanzaba al ataque, pero esta vez sus ataques fueron bloqueados por el azabache MHP. ¿Qué pasa, Dobe? ¿Acaso un Uchiha es demasiado para ti?, decía burlón el ojinegro. ¿Quieres jugar, Juguemos.
Tensigan. Y sus ojos cambiaron a un Sharingan azul de 3 tomos dejando estupefacto al ojinegro. ¿Cómo diablos conseguiste ese poder? Decía en shock el azabache. Nací con él, veamos si tu Sharingan vence a mi Tensigan, decía serio el Jinchuriki. El azabache salió de su shock. MHP, aún así sigues siendo un perdedor, el Sharingan de los Uchiha es el doujutsu más poderoso, decía arrogante el pelinegro. Eso está por verse, decía serio el rubio. Enseñale el poder del clan Uzumaki. Naruchan escuchaba la voz femenina en su cabeza. Hazlo pedazos cachorro. Apoyo el Bijulu. Entendido, respondió este. El ojiazul se lanzó al ataque, golpes iban y venían mientras el azabache a duras penas lograba bloquearlos. Entonces el rubio empezó a moverse más veloz dejándolo sin posibilidades de defenderse, recibiendo una paliza. El ojinegro cayó a cierta distancia debido a una patada en la cara que lo mandó a volar. Eres un maldito. Pero al momento de levantarse sintió una punzada de dolor cerca de su pecho. Dirigió su vista a dicho lugar y pudo ver un punto rojo brillante. Luego de que el brillo cesó pudo ver una pequeña herida del tamaño de un alfiler. ¿Qué diablos? Y volteó a ver al rubio con su dedo extendido brillando rojizo. Nimpo. Su Kaareto Nidoru fue lo único que dijo. El usuario del Sharingan se sujetó el lugar donde estaba el pequeño impacto cuando una horrible sensación de dolor lo invadió por completo, concentrándose en la pequeña herida. Maldito, Tobe decía con dificultad el azabache. Esto solo empieza, Sasuke dijo de manera fría logrando atemorizar un poco al Uchiha Suiton. Daibakufu no Jutsu, elemento agua. Jutsu Vortex gigante, y un torbellino de agua se levantó frente al rubio antes de convertirse en un torrente poderoso que arrastró al Uchiha varios metros. El azabache se levantaba con dificultad. Nimpo. Ramshisigami no Jutsu. Arte ninja. Jutsu melena de león salvaje, y el cabello rubio creció mientras rompía el pequeño amarre que lo acomodaba en una coleta baja, para dirigirse al azabache y envolverlo imposibilitando sus movimientos. El Uchiha intentaba soltarse, sin obtener muchos resultados, entonces lo sintió, 2 punzadas de dolor que casi lo hacen gritar. Miró como ahora en su pecho tenía 3 puntos rojos que le causaban una agonía indescriptible. Después de eso fue lanzado con fuerza hacia ningún punto en específico, chocando con la superficie del río ocasionándole algo de dolor adicional. El pelinegro se levantaba con dificultad y escupiendo algo de sangre, estaba furioso y su sello se activó por completo. Su piel se volvió oscura, su cabello largo y unas manos que parecían alas salieron en su espalda. Te mataré. Gritaba histérico y con demencia en su voz mientras formaba un Chidori en su mano. Terminaré esto rápido, dijo el ojiazul mientras formaba su técnica, solo que le agregaba elemento flutón. El Chidori del pelinegro se hacía cada vez más grande y oscuro, debido al chakra maligno que estaba usando. Muere Chidori. Y se lanzó con su técnica definitiva. El ojiazul solo esperó mientras sostenía la pequeña esfera con cuchillas, hasta que el momento del impacto llegó. Flutón. Rasengan. Ambas técnicas chocaron, solo que la del azabache perdió fuerza, rápidamente perdiendo contra la técnica del ojiazul. La técnica lo impactó mandándolo a volar para terminar enterrado al pie de la estatua de Madara. ¿Por qué? Mi técnica era más poderosa, decía entrecortadamente el Uchiha. Una pequeña lección de chakra elemental. Flutón vence a Raidon, decía serio el ojiazul mientras sentía sus ojos arder un poco antes de que su visión cambiara por completo. No podía describirlo, así que se miró en el reflejo del agua y lo que vio lo impactó. Sus ojos cambiaron de forma, ahora tenían la forma de un shuriken de 4 puntas alrededor de la pupila. Cachorro, desbloqueaste las últimas técnicas oculares de tu doujutsu. Escuchó al ojirojo en su mente. Felicidades Naruchan, decía contenta la peliblanca. Gracias, respondió este. Luego dirigió su vista al azabache, mientras sus ojos volvían a la normalidad. Las cosas resultaron como las había planeado. Tayuya está a salvo y Sasuke volverá a la aldea, pensaba tranquilo el ojiazul. Me vengaré, dijo el pelinegro mientras volvía a la normalidad y quedaba inconsciente debido a sus heridas. Volvamos a casa, dijo el rubio mientras cargaba a Uchiha de regreso a la aldea. En su camino se encontró con un escuadrón Anbu que traía a los compañeros del rubio para llevarlos al hospital debido a sus heridas, mismos que tomaron a Uchiha dada por terminada la misión. En el camino de regreso el Uzumaki tenía una conversación con sus inquilinos. ¿Qué nombre le pondrás a tu nuevo doujutsu, cachorro? Preguntaba el pelirrojo. ¿A qué te refieres? Preguntaba el ojiazul. Naruchan, tus ojos evolucionaron, así como el Sharingan evoluciona al Mangekyo Sharingan o al Eien Mangekyo Sharingan, decía la peliblanca. Ya entiendo, decía el rubio. ¿Y bien? Preguntaba el ojirojo. ¿Qué tal Senen Tensigan, ojo celestial milenario?
Preguntaba el rubio. Me gusta cómo suena Naru-chan, decía la peli blanca. Es verdad, cachorro, respondía el ojirojo. Bien, entonces ese será su nombre, decía contento el rubio. El grupo entraba a la aldea donde ya los esperaba Tsunade, Shizune, Sakura y algunos. Ambos la misión fue un éxito. Tsunade Oba-chan, decía el ojiazul sonriendo. Puedo verlo, ambos. Llévense a Uchiha Sasuke al hospital y manténganlo vigilado, ordenó la Ojimiel recibiendo un ay de los enmascarados. Gracias Naruto, decía la pelirrosa. No fue nada, Sakura respondió dirigiéndose a su apartamento. En un lugar algo oscuro, más bien dicho, una base secreta, se encontraba un Anbu dando su reporte a su superior. Ya veo, así que el Uchiha fue vencido fácilmente. Orochimaru no tendrá el Sharingan, y esta es mi oportunidad. Usaré el poder del Jinchuriki para mis planes. Tendré una nueva generación de Nen que use las 5 naturalezas de chakra y un guerrero poderoso. Retírate, es hora de que tome mi lugar como nuevo Hokage, ordenó el hombre de bastón. Una vez el Jinchuriki esté en mis manos, derrocaré a Tsunade y Nihiruzen podrá evitarlo. Después de todo tengo al Consejo Civil de mi parte, pensaba con malicia el hombre vendado. Hablando del consejo, había sido citado para acordar cuál sería el castigo para el Uchiha por desertar de la aldea. En este momento iba entrando el viejo halcón de guerra a la sala maquinando sus planes. Danzuo tomó asiento junto a los dos consejeros Omura y Koharu. En ese momento entró Tsunade. Bien, como sabrán, Uchiha Sasuke desertó de la aldea buscando poder en Otogakure, decía la Ojimiel. Eso no es cierto, decía un civil. Lo secuestraron, decía otro. Uchiha-sama fue llevado contra su voluntad, decía otro. Silencio. Dijo molesta la Ojimiel. Él iba en busca de Orochimaru, mi antiguo estudiante, señaló el viejo Sandaime. Afortunadamente fue interceptado y traído de vuelta por un escuadrón de búsqueda de 4 genins y un chunin, informaba la rubia. El escuadrón, conformado por Inuzuka Kiba, Yuga Neji, Akimichi Chouji y Uzumaki Naruto, bajo el mando del chunin Nara Shikamaru, se enfrentó a los hombres de Orochimaru, dándole tiempo a Uzumaki de ir tras el Uchiha. Seguía la rubia al mismo tiempo. Ellos recibieron ayuda de los hermanos Sabakuno, mientras Uzumaki le dio alcance al Uchiha en el Valle del Fin, donde le pidió regresar a la aldea. Uchiha Sasuke se negó atacando a su compañero de equipo y usando el sello maldito, por lo que Uzumaki lo dejó fuera de combate para poder traerlo de vuelta. Finalizó la Ojimiel. Mentira, Uchiha-sama no pudo atacar a ese demonio, él solo se defendió, decía un civil. El demonio lastimó a Uchiha-sama, debe de ser castigado, decía otro. Silencio. Ordenó la rubia. Uchiha Sasuke desertó por voluntad propia, el equipo hizo lo necesario para que Orochimaru no obtuviera el Sharingan, decía irritada la Ojimiel. Danzuo vio su oportunidad. Tsunade, recibí un informe de mis ninjas donde dice que Uzumaki liberó el poder de Kyuubi, decía sereno el hombre de bastón. ¿Qué? Es un peligro, hay que acabar con él, decía un civil. ¿Es en serio?, preguntó la anciana del consejo. Sí, según inteligencia el sello maldito le dio mucho poder a Sasuke, por lo que Uzumaki lo atacó con el poder del Kyuubi, seguía el viejo en su papel. Debemos tomar cartas en el asunto, decía el otro anciano. Si llega a perder el control podría ser peligroso para la aldea, decía la anciana de nuevo. Eso no lo creo, ¿acaso dudan del sello del Yondaime?, decía molesto Sarutobi. El Gaki no necesita de ese poder para vencer a Uchiha, decía igual de molesto el Gamma Sennin. No he recibido ningún informe acerca del chakra del Kyuubi, por lo tanto no creo que eso haya pasado, decía sería la Ojimiel. Entonces sometámoslo a votación, dijo seguro el vendado hombre. El consejo votó, los líderes de los clanes Sarutobi, Inuzuka, Akimichi, Yamanaka, Nara, Yuga, Aburame junto a la Godaime votaron a favor de Naruto, para anular cualquier cargo. Mientras el Consejo Civil y los 3 consejeros votaron para aplicar un castigo en contra, ganando por 3 votos. Bien, la mayoría ha hablado, decía la anciana del consejo. Esto no es justo, decía la Ojimiel. Es por el bien de Konoha, decía Omura Ambu. Traigan a Uzumaki Naruto ante el consejo, ordenó Danzuo, mientras el viejo Sandaime se controlaba para no asesinarlo ahí mismo. Y no era el único. Tsunade trataba de no romperle todos los huesos del cuerpo, mientras el Gamma Sennin apretaba sus puños con impotencia. Lo siento Minato, no pude ayudarlo, pensaba con ira reprimida. En este momento Naruto había decidido comer algo. Mientras comía tuvo un presentimiento, algo importante va a pasar, eran sus pensamientos. Uzumaki Naruto, tu presencia es solicitada en el consejo, dijo un Anbu antes de desaparecer. Esto no me gusta, cachorro, decía el pelirrojo. Es cierto Naru-chan, ten cuidado, apoyaba la Ojiazul. No se preocupen, tenía el presentimiento que algo iba a pasar, no es malo, pero es algo importante, decía mientras pagaba y se dirigía al lugar que se le citó.
El ojiazul entró en la sala del consejo Uzumaki Naruto. Se te citó por la misión de rescate a Uchiha Sasuke, decía serio el hombre vendado. Se te acusa de usar el poder del Kyuubi en tu pelea con Sasuke, decía la anciana. Así que es eso, pensaba el rubio, por lo tanto se debe de aplicar un castigo por usar el chakra del Kyuubi y atacar a Uchiha Sasuke, decía el otro anciano. Esta es una estupidez. Sasuke me atacó con su Chidori y su sello maldito, yo solo lo dejé fuera de combate, en ningún momento use chakra de Kyuubi, decía tranquilo el Uzumaki. Solo usando el poder del Kyuubi podrías igualar al poder del sello maldito, así que no trates de engañarnos, mocoso. Decía la anciana. Por lo tanto, Uzumaki Naruto, serás exiliado de Konoha y puesto en el libro bingo como un criminal de rango A, decía el halcón de guerra. La mayoría de civiles en el lugar pedían que se ejecutara, que terminaran lo que empezó el Yondaime y cosas así, cegados por el odio aprovechando esta oportunidad. Esto sí que no me lo esperaba, decía el rubio mentalmente. Esos sujetos solo piensan en poder, hay algo más detrás de todo esto, decía pensativo el ojirojo. ¿Qué piensas hacer, Naruchan?, preguntaba la peliblanca. Creo que tomaré esta oportunidad, así la aldea estará segura de Akatsuki, decía algo pensativo. Lo que decidas, cuentas conmigo, cachorro, decía el ojirojo. Tú decides, después de todo ser Hokage no es tu destino, apoyaba la peliblanca. Gracias chicos, dijo el ojiazul. Terminada su charla mental, el ojiazul abrió sus ojos. Tsunade, Jiraiya, Hiruzen y la mayoría esperaban que reclamara o armara un escándalo, pero no lo que escucharon a continuación. ¿Cuánto tiempo?, dijo serio el rubio. Te marcharás en 2 días, dijo Danzuo. Bien, y se marchó dejando a las personas cercanas a él tristes por no poderlo ayudar. El rubio salió del lugar y creó un clon para que fuera a empacar sus cosas, mientras los líderes de clanes seguían en la sala tratando de ayudar al ojiazul, pero sin resultados. Después de eso empezaron a retirarse. Yasuo estaba preocupado por cómo tomarían sus hijas esta noticia. Hinata lo ama y Hanabi lo ve como un hermano mayor, esto les partirá el corazón. También están los planes del consejo del clan, tengo que actuar rápido para salvar a mis hijas, pensaba el patriarca Hyuga. Desde que supieron del poder de la heredera, empezaron a buscar un matrimonio político para ganar más poder, y a Hanabi la marcarían con el sello del pájaro enjaulado. Estaba pensando cómo evitar que eso pasara, ya que se prometió velar por la felicidad de sus hijas, pero las cosas no eran fáciles. Sin embargo, ahora había una pequeña posibilidad de salvar su futuro. Llegó a la mansión y enseguida mandó a llamar a sus hijas, les contó lo ocurrido y las reacciones no se hicieron esperar como pudieron. Exclamaba indignada la Ojiper la mayor. No es justo, decía triste la Hyuga menor. Eso no es todo, y procedió a contarles los planes del consejo. Y Hyuga, cabe mencionar que eso las aterró. Eso no pasará, no dejaré que usen a mis hijas como monedas de cambio, preparen sus cosas, se van, dijo serio el Ojiper la mayor, a lo que sus hijas lo abrazaron con fuerza y procedieron a empacar. Lo más seguro es que se marche antes del amanecer, pensaba y así. Estando empacando las cosas más esenciales, la peliazul creó un clon para avisar a Aku, Ayame, Anko y Yugao sobre el exilio del rubio. Aku al enterarse quiso hacerle una visita al consejo, sin embargo tenía cosas más importantes que hacer. Zabuza, que también escuchó, sentía su sangre hervir. El Gaki le había dado una segunda oportunidad, había salvado al viejo Hokage y así le pagaron. Tenía cientos de ideas que platicar con el consejo, pero prefirió ayudar a Aku con sus asuntos. En el Ichirakus tampoco lo habían tomado muy bien, sin embargo solo eran civiles, por lo que se sentían impotentes. El viejo Teuchi cerró temprano y se dirigió a su casa con su hija, que estaba algo extrañada, pero aún así lo acompañó, aunque prefiriera ir a ver al rubio. Con cierta interrogadora, las cosas estaban peor. Aquel chico que la liberó, al que consideraba su hermano pequeño, había sido juzgado injustamente. En estos momentos quería ir a torturar a esos malditos, pero prefirió hacer otra cosa. En ese momento llegó una Ambu de cabello morado. Ella se enteró lo que pasó con su Ototo por Zabuza, y vino a ver a su amiga para ver cómo estaba. Lo que le sorprendió fue ver las cosas que estaban revueltas. Notando la intención de su amiga, le ayudó para después ir a su apartamento a hacer lo mismo. De regreso con el rubio, este se hallaba en el monumento Hokage pensando: me iré antes del amanecer, no creo poder despedirme de las chicas, ya que no podría, decía serio el ojiazul. Lo entiendo, cachorro, ¿a dónde piensas ir?, preguntaba el pelirrojo Akusa. Le prometí a alguien que la buscaría, respondió este. Aunque no sea como lo tenías planeado, decía la peliblanca. Sí, supongo que así será mejor, dijo con un suspiro. Regresó a su departamento encontrando sus cosas guardadas en un pergamino, así que se dispuso a descansar. En una base de raíz, Danzuo estaba satisfecho que su plan estuviera resultando. Ambu, quiero que lo vigilen y cuando salga de la aldea, lo capturen y lo traigan ante mí, él será el arma definitiva para realizar mis planes, decía el hombre vendado, mientras unos 15 Ambu de raíz asentían para cumplir su misión.
La noche pasó rápido, ahora faltaban unas horas para que amaneciera y cierto rubio salía de su apartamento, creó un clon y le ordenó quedarse para despedirse de los Hokages y el Gamma Sennin. El ojiazul se dirigía a la salida de la aldea sin ser visto, pero cuando llegó se encontró con algo que no esperaba. Ahí en la entrada estaban Akuizabuza, Anko y Yugao, Yashi con sus hijas y por último Ayame y Teuchi. ¿Acaso pensabas irte sin despedirte?, dijo el viejo cocinero. ¿Yo, qué hacen aquí?, preguntó el rubio. ¿Tú qué crees? No pienso dejar solo a mi Ototo, decía la pelimorada. Igual yo, eres lo único que tengo en esta aldea, decía la Ambu. No pienso dejarte solo, Naru-chan, decía la usuaria de hielo. Alguien debe evitar que te metas en problemas, Gaki. Eran las palabras del ninja Gatana, y asegurarse que comas sano, decía la castaña. Gracias por estar conmigo, decía conmovido el rubio. En ese instante se acercó Yashi. Naruto, debo pedirte algo, dijo de manera seria. Lo escucho, respondió el ojiazul. Quiero que te lleves a Hinata y a Navi, estarán mejor contigo que en la aldea, dijo el ojiperla. ¿Por qué me pide eso?, preguntaba el rubio. Ellas te lo explicarán, por favor, déjalas acompañarte, decía cabizbajo el líder de clan. Está bien, Yashi-sama, ellas pueden venir, dijo sonriendo el Uzumaki. Gracias, cuídalas y no dejes que nada malo les pase, dijo el ojiperla. Puede contar con eso, respondió este dejando tranquilo al patriarca Hyuga. Ahora fue el turno del viejo Teuchi de acercarse al ojiazul. Naruto, quiero que Aya me vaya contigo, ella te quiere y sé que estaría muy triste si no estás a su lado, decía el cocinero. Lo entiendo, yo estaría igual, dijo serio el rubio. Cuídala y hazla feliz, pidió este asilo Hare, en cuanto las cosas se solucionen vendremos a visitarlo, habló el Uzumaki dejando más tranquilo al viejo. Es hora, nos vamos, y selló las cosas de todos en un pergamino tomando rumbo, mientras los que se quedaron regresaron a su hogar. Iban saltando de rama en rama, Ayame iba en la espalda del ojiazul para poder desplazarse rápidamente. ¿A dónde iremos, Gaki?, preguntaba el ninja Gatana. Iremos a Kusa, pero antes iremos a un lugar cerca de aquí por un pequeño asunto, dijo serio Ok. ¿Y qué piensas hacer, Naru-chan?, decía esta vez la domadora de serpientes. Es una sorpresa, Anko One decía sonriendo mientras el grupo seguía su camino. En una cueva algo alejada de la aldea se encontraba un clon rubio cuidando a cierta pelirroja mal hablada. La chica seguía inconsciente desde el día anterior, le había curado todas sus heridas y en este momento comenzaba a despertar. ¿Qué pasó?, decía mientras se levantaba ya que estaba acostada en un futón. Ya despertaste, menos mal, decía un ojiazul sentado al lado de una fogata que les daba calor a ambos. Tú, el rubio idiota de la otra vez, decía mientras se levantaba y se ponía en guardia. No te preocupes, no te haré nada malo, decía tranquilo el rubio. La ojimiel veía sus heridas curadas y luego observó al rubio que estaba tranquilo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntaba desconfiada. Ya lo sabrás, aún estás algo débil así que deberías descansar, dijo este de forma amable. Porque debería escucharte, mejor te mato y me largo de aquí. No confío en ti, ninja de Konoha, respondió esta. El rubio la miró con el Rinnegan en sus ojos. Está bien, dijo la pelirroja intimidada, ya que pudo sentir el poder que emanó el rubio unos segundos. Este chico es capaz de matar a esa serpiente, pensaba con temor mientras una gota de sudor resbalaba por su cara. De vuelta con el grupo, este seguía su camino, acababa de amanecer y los rayos del sol iluminaba todo con su luz. El rubio se detuvo mientras aterrizaba en el suelo. ¿Pasa algo, Naru-kun?, preguntaba la castaña mientras los demás aterrizaban al lado del rubio. Tenemos compañía, dijo mientras se mordía el pulgar y ponía su mano en el suelo. Ninpokuchiyose, arte ninja invocación, y en una bola de humo apareció un ave de hermoso plumaje color fuego. ¿Desea algo, Naruto-sama?, preguntaba la invocación Shirioren. Quiero que vueles y te mantengas en el aire, ya que haré algo de ruido, decía el rubio mientras le ponía la mano en la espalda dejando una marca ahí. El ave tomó vuelo, después fue envuelta en una nube de humo alcanzando un enorme tamaño. Vaya, qué grande y hermosa, pero yo pensaba que invocabas sapos, Naru-chan, preguntaba la usuaria de hielo. Si los invoco, pero aparte tengo otro contrato, como pueden verlo, decía el rubio. ¿A qué te referías con que tenemos compañía? No siento ninguna presencia cerca, decía Yugao. Están a 2 kilómetros, Yuone, soy un sensor y lo sentí hace tiempo vigilándome, dijo el ojiazul. Debemos seguir, dijo el rubio retomando el rumbo. En la aldea ya había amanecido y en la torre Hokage 3 personas hablaban seriamente sobre la decisión del consejo. Es una estupidez, ¿cómo pudieron hacer algo así?, decía el Gamma Sennin. El consejo ha ganado demasiado poder, ni el Hokage puede hacer nada, decía suspirando el anciano. Maldita moña, como me gustaría romperle todos los huesos hasta hacerlos polvo, decía la ojimiel mientras tomaba una copa de sake. En eso se oye que tocan a la puerta adelante, dijo la Hokage.
La puerta se abrió revelándose el rubio Naruto. Exclamó la Ojimiel mientras lo veían con dolor en sus ojos. No se preocupen, saben que no los culpo por esto, decía sonriendo cálidamente el Ojiazul. La rubia se dirigió a él envolviéndolo en un abrazo. Lo siento, debí haber hecho algo, decía mientras sus ojos se cristalizaban. Lo siento, no pude cuidar al hijo de mi alumno, decía triste el Gamma Zenin. Al contrario, Tousan estaría feliz al saber lo que me enseñaste, Jiraiya Sensei, decía tranquilo el Ojiazul. Naturo-kun, ¿tú sabes de tus padres?, preguntaba el anciano. Siempre he sabido, Jiji, ustedes son mi familia más cercana, por eso vine a despedirme, dijo el rubio mientras a Ojimiel lo soltaba poco a poco. Sabía que no esperarías a que se acabara el plazo, decía el Gamma Zenin. Volveré, recuérdenlo, decía después de abrazar a cada uno. Se dirigía a la puerta, pero cuando iba a salir habló una cosa más: no manden a ambos a buscarme, decía serio mientras se volteaba. Las tres personas presentes lo miraron extrañados. O me veré obligado a asesinarlos, decía frío y volteando un poco viéndolos con el Tensigan activándose. Los Sanin y el Sandaime palidecieron al ver tres tomoes girando amenazantes alrededor de la pupila, luego cambió a un shuriken de 4 puntas dejándolos estupefactos mientras salía del despacho. Ya afuera se disipó en una nube de humo. Las tres personas en el despacho estaban paralizadas. Hablaba muy en serio, pensaba algo aterrado el Gamma Zenin. ¿Qué eran esos ojos? Pensaba al borde del colapso el Sandaime. ¿Qué demonios fue eso? Pensaba la Ojimiel. Aunque luego tuvieron el mismo pensamiento, él estará bien, después de todo sabían que jamás odiaría a la aldea. De regreso con el grupo, el rubio se detuvo en una rama alta, seguido de todo el grupo. Tómense de las manos, y no se suelten, dijo de manera seria. Todos se extrañaron por la actitud del rubio, pero lo hicieron sin chistar. Solo la Ojiperla y la usuaria de hielo se daban una pequeña idea de lo que planeaba, así que se agarraron de los hombros. Así todos estaban en contacto con el rubio. Salgan de una vez, dijo el Ojiazul al viento. Vaya, pensé que no nos notarías, dijo un ambú saliendo de un árbol, seguido de varios más ambús. Dijeron con cautela el Shinobi Gatana, la experta en tortura, y la ambú de cabello morado. Vaya, desertores de la aldea. Bueno, no importa, Uzumaki Naruto, Danzo-sama solicita tu presencia, dijo el mismo miembro de raíz. No me interesa, respondió este de manera seria. Vendrás con nosotros quieras o no, contestó el ambú. La castaña estaba nerviosa, y se aferraba a la espalda del rubio. Este lo notó y les dijo muy bajo: descuiden, nada malo pasará, calmándolos un poco. El rubio bajó a Iyame de su espalda mientras la tomaba con su brazo izquierdo de la cintura. Las chicas que soltaron al rubio para facilitarle el movimiento lo volvieron a sujetar. El Ojiazul extendió su mano formando una esfera negra de chakra con un anillo alrededor que hacía un sonido muy peculiar. Los presentes se tensaron por la sensación de poder que emanaba la pequeña esfera. Es una enorme cantidad de chakra muy comprimido, pensaban ambas Hyuga que observaban todo con sus doujutsus activos. Ustedes eligen, nos dejan en paz, oh, dijo el rubio dejando la oración al viento con la mirada fría. No nos asustas, dijo simplemente el miembro de raíz. Tendrás el nivel de un Jounin bajo, pero podemos vencerte, habló otro sorprendiendo a los acompañantes del rubio por su nivel. Ustedes lo pidieron, dijo con seriedad. El rubio extendió su mano al frente de Rasenringan, gran anillo espiral, y dejó caer la pequeña esfera. Los Amburaiz sintieron el peligro en el aire e intentaron huir, pero fue demasiado tarde. Solo se escuchó un leve Iraisen no Jutsu antes de que una enorme explosión acabara con el lugar. ¡Boom! La enorme explosión causó un gran temblor, incluso se sintió en Konoha donde sus habitantes se llenaron de pánico. ¿Qué demonios fue eso?, decía la Ojimiel levantándose de su asiento. Parece que fue a unos kilómetros de la aldea, decía el anciano. ¿Qué diablos es eso?, decía el Gamma Zenin mientras señalaba la ventana. A lo lejos podía verse un enorme domo negro que brillaba un poco antes de desaparecer y dejar una columna de humo, signo de que fue una enorme explosión. La Hokage rápido ordenó a un escuadrón Anbu para verificar el sitio de dicha explosión. En la base de raíz Danzo había sentido la fuerza de ese suceso, preguntándose qué había pasado. Ahora que lo pensaba, en esa dirección se había ido el rubio según el último reporte recibido de sus hombres. En otro lugar, más específico, una cueva, también sintieron el temblor. ¿Qué carajos?, exclamaba la pelirroja. Ese fue el original. Me pregunto qué habrá pasado, pensaba el clon.
En el aire se podía ver un enorme ave que volaba a varios kilómetros del lugar de la explosión, más específicamente cerca de la cueva donde estaban la pelirroja y el clon. Diablos, eso estuvo cerca, no vuelvas a asustarnos así, Gaki, decía el Shinobi Gatana con una gota de sudor bajando en su rostro al ver el enorme cráter de la explosión mientras se despejaba el humo y el polvo levantado, mientras los demás, véanse Anko, Yugao, Hinata y Aku tenían ojos como puntitos por la impresión. Hanabi veía esa técnica con brillo en sus ojos y Ayame estaba sonrojada por cómo la agarraba el rubio, haciéndola sentir protegida. Debía acabar con ellos, además tenía todo planeado, dijo con simpleza el ojiazul. ¿A dónde me dirijo, Naruto-sama? Preguntó el ave. Aterriza aquí, Yoren, dijo el rubio Ai, y la enorme invocación bajó al suelo justo frente a la cueva. En ese momento salía el clon rubio acompañado de la pelirroja, que se puso nerviosa al ver dos ambos en el grupo. Así que me llevarás a Konoha, decía resignada a Ojimiel mientras el clon desaparecía dándole sus recuerdos al original. Te equivocas, Tayuya, si te salve fue por otra razón. Ven, sube, decía amable el ojiazul mientras los demás la observaban. La chica no sabía por qué, pero el rubio le hacía sentir segura, por lo que subió al enorme ave que remontó vuelo mientras el rubio le decía a Yoren, llévanos a Kusa, recibiendo una Naruto-sama. En Konoha la Hokage recibía la información del escuadrón de reconocimiento Anbu. Encontramos algunos cuerpos en el lugar, bueno, lo que quedaba de ellos, decía un Anbu con máscara de ave. Había restos de chakra en el lugar, fue una técnica muy poderosa, de haber estallado en la aldea, hubiera destruido más de media Konoha, decía otro Anbu con máscara de perro. Lleven los cuerpos al hospital para analizarlos, puedes retirarte, dijo la Ojimiel y desapareció. Parece que Naruto no bromeaba, pero yo no mandé a nadie, solo queda Danzuo, pensaba la Ojimiel con sudor bajándole a un costado del rostro. En la base de raíz, ahora había un Anbu dando un pequeño informe. Yo estaba un par de kilómetros detrás del escuadrón de captura, fue entonces que ocurrió la explosión. Nada sobrevivo, Danzuo-sama, decía el Anbu con varias heridas en el cuerpo. Bien, retírate, dijo este mientras el Anbu desaparecía. Maldición, esto atrasará mis planes. ¿Cómo sucedió esto?, pensaba frustrado el vendado hombre. Te regreso con el rubio, este se hallaba revisando un pergamino sobre el sello. Maldito Naruto-sama, pronto llegaremos a Kusagakure, informaba la invocación. Gracias, Yoren, respondió este. Oigaki, decía el ninja Gatana, ¿pasa algo? Preguntó el ojiazul. ¿Qué tipo de invocación es el pajarito? Porque no parece un halcón o un águila, decía despreocupado, sacándole gotas estilo anime a todos y una vena al pajarito. Yoren es un ave fénix, dijo el Jinchuriki soqueando a todos. Buena esa, Gaki, decía recuperado el ninja Gatana. No es broma, respondió serio el rubio. Jamás había escuchado de una invocación así, decía Anko. Soy el segundo en firmar dicho contrato, dijo el rubio. ¿Quién fue el primero, Naruto-kun? Preguntó Yugao. Rikudou Zenin, respondió dejando estupefacto a todo mundo. Eso es imposible, exclamó el ninja Gatana. De hecho no, volvió a decir el ojiazul. Sugo y Naruto Onichan, ¿podría yo firmar ese contrato?, decía ilusionada la pequeña ojiperla. No sabría decirte, tienes que pasar una prueba y si pasas, se te permite firmar su contrato, dijo el rubio poniendo triste a la pequeña. Una vez que estemos asentados encontraremos contratos para ustedes, ahora debo buscar a alguien, decía el rubio animando a la ojiperla. En ese momento aterrizaron cerca de la aldea. Esperen aquí, y se dirigió a uno de los muros, se concentró en un chakra conocido y Iraisen no Jutsu desapareció. Dentro de la aldea cierta pelirroja se hallaba preparando su almuerzo cuando el ojiazul apareció de pronto ahí en su sala, y ella solo pudo reaccionar de una manera. Gritó asustada la ojirroja. Tranquila, soy yo, Karinone, dijo el rubio algo asustado por el grito. La pelirroja al reconocerlo saltó en un fuerte abrazo. Sabía que ibas a venir por mi, Naruto-kun, decía con lágrimas en los ojos. Yo te lo prometí, y siempre cumplo mis promesas, dijo el ojiazul sonriendo como él sabe. Prepara todo porque nos vamos, dijo serio el rubio mientras la ojirroja empezaba a guardar sus cosas. Una vez que todo estaba listo lo selló en un pergamino. Hora de irnos. Iraisen no Jutsu y ambos desaparecieron de ahí para aparecer junto a la invocación con los demás del grupo. Chicas, Zabuza, les presento a Uzumaki Karin, dijo el ojiazul con una gran sonrisa sorprendiendo a todos. Uzumaki, ¿es una sobreviviente de tu clan?, preguntaba Yugao. Si Yugone, con ella somos 3 Uzumaki hasta ahora, decía el rubio. 3. ¿Y quién es el otro?, preguntó Anko. Uzumaki Tayuya, esa es la razón por la que la salve, dijo el ojiazul. Todos estaban impactados, sobre todo la pelirroja del sonido. ¿Esa era la razón?, preguntaba la chica. Sí, tu chakra es como el de Karinone y el mío, decía el Jinchuriki. Ya no estás sola, nos tienes a los dos, y decía la pelirroja, ya que vio en sus ojos la soledad, la misma soledad que ella experimentó a diario, solo que no conocía a los demás.
Después de que se presentaron el ave remontó vuelo mientras seguían platicando Yoren, llévanos a Uzunokuni, país del remolino, dijo el ojiazul a Naruto-sama y cambio de dirección. En el camino las Uzumaki del grupo platicaban mientras se conocían, la Ojimiel se sentía aceptada, aunque el sello maldito le preocupaba un poco, los demás estaban dormitando mientras el rubio seguía revisando su pergamino de sellos. Llegaron a Uzunokuni ya en la tarde, después de bajar y que la invocación desapareciera en una nube de humo. Desde aquí seguiremos a pie, habló el ojiazul. ¿Qué hacemos aquí? Preguntó Zabuza. Aquí será nuestro nuevo hogar, y Uzuyogakure volverá al mundo ninja. Dijo el rubio sorprendiendo a todos. El rubio se encontraba mirando por la ventana de su despacho, mientras la gente iba y venía. Han pasado 3 años, no pensé que tuviera estos resultados tan pronto, pensaba para sí mismo el ojiazul. La verdad, en 3 años había levantado la aldea desde cero, aún recordaba todo lo que tuvo que pasar. Flashback. 3 años atrás el rubio había llegado a Uzusio con las hermanas Hyuga, Hinata y Hanabi, la Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko, los Anbu Uzuki Yugao y Momochi Zabuza, la sobreviviente del clan Yuki, Aku, las ahora descubiertas Uzumaki, Tayuya y Karin y la civil Ichiraku Ayame. Estaban en las ruinas de lo que fue Uzushigakure no Sato, aldea escondida entre los remolinos. El rubio puso sus manos en el suelo Kami no Kekai, barrera de los dioses, y alrededor de las ruinas de la ciudad, rodeando completamente la isla se levantó una enorme barrera. Bien, busquen agua y algo de leña, yo levantaré las tiendas, dijo el ojiazul a la vez que todos asentían. Él creó 3 clones mientras el original seguía viendo su pergamino del sello maldito. Cuando el campamento estuvo levantado y con una fogata encendida, el rubio se acercó a Tayuya. ¿Qué quieres, imbécil?, dijo esta al ver que el ojiazul la miraba fijamente. Solo te quitaré una carga de encima, respondió este llamando la atención de todo mundo, aunque la interrogadora ya sabía a qué iba todo esto. La Ojimiel abrió sus ojos con sorpresa al encontrar el significado de esas palabras Rinnegan. Y sus ojos cambiaron al legendario Doujutsu. Zabuza al reconocerlo se le secó la garganta al tiempo que sus ojos se abrían como platos. Uzumaki Furuinjutsu. Ten no Huinkein, arte de sellos Uzumaki. Liberación del sello maldito del cielo, y con un kanji hecho de chakra en cada dedo presionó sobre el sello de la pelirroja. Esta sentía un dolor inmenso, mientras sentía como arrancaban una parte de ella, sin embargo era como si esa parte no debiera estar ahí. Ningendo, camino de los humanos, y el rubio afianzó más su agarre sacando una masa de chakra oscuro. Una vez desapareció esa esencia procedió a quitar el sello, luego le cedió chakra para que pudiera moverse y recuperarse más rápido. La pelirroja sentía una paz que no recordaba, se sentía libre, y eso le gustaba, empezó a recuperar su chakra rápidamente hasta poder moverse con libertad ya que se sentía muy cansada. Listo, así no tendrás problemas, decía sonriendo el ojiazul. Gracias, decía la Ojimiel entre jadeos. Gagaki, esos ojos. Decía saliendo un poco de su shock el ninja Gatana, llamando la atención de todo mundo. ¿Te refieres al Rinnegan? Preguntó este. No entiendo de qué hablan, decía la Anbu. ¿Que tiene ese doujutsu? Preguntaba la domadora de serpientes. Son los ojos de un dios, dijo por fin Zabuza dejando estupefacto a todo mundo. Explícate, dijo Yugao una vez recuperada del shock. Esos ojos pertenecían al Rikudou Zenin, decía el ninja Gatana. Ya recordé. Dijo la pequeña Ojipela obteniendo la atención de todo el mundo. El Rinnegan es el doujutsu más poderoso que ha existido, y de él nacieron el Byakugan y el Sharingan, pero se suponía que era una leyenda, decía la pequeña castaña. Increíble, pensó todo mundo al saber que los legendarios ojos eran reales. Es hora de descansar, mañana nos espera un día pesado, y así todo mundo se retiró a dormir. El rubio se encontraba mirando la luna, ya que no podía dormir. ¿Qué es esta sensación? Siento como mi temperatura aumenta más y más, pensaba algo preocupado. En su interior cierto inquilino ojirojo también se sentía igual. ¿Qué pasa, Kura-chan? Preguntaba preocupada la peliblanca. No lo sé, siento que mi chakra se está fundiendo con el del cachorro, pero es muy diferente a como fue en la guerra, decía este mientras empezaba a respirar agitado. El rubio empezaba a sudar, sentía como su cuerpo empezaba a arder más y más, y su chakra se fundía con el de Kurama. ¿Qué demonios? Aún no era necesario, porque ahora, y empezó a abrazarse con fuerza. Maldición, dijo forzadamente. Cachorro, ¿qué está pasando? Preguntaba en las mismas condiciones el Biju. No, lo sé, dijo este. Naru-chan es la luna, de alguna forma el chakra de ambos está reaccionando con ella, busca un lugar donde su luz no te alcance. Oyó a la peliblanca. El rubio levantó la vista, había luna llena, era muy hermosa, miró alrededor y aunque buscara dónde resguardarse no podía moverse, entonces un chakra rojo empezó a escapar de su cuerpo.
En el campamento la pelirroja de lentes se levantó rápido alarmada. Despierten, Naruto-kun está en problemas. Gritó esta, todo mundo se levantó rápido y se dirigieron hacia donde estaba el rubio. ¿Qué pasa? ¿Lo están atacando? Preguntó Yugao. No, su chakra está aumentando muy rápido y eso me preocupa, respondió esta mientras corrían a ayudar al ojiazul. Al llegar donde estaba el rubio, lo vieron rodeado de chakra rojo. ¿O no? ¿Este chakra decía la Ambu? ¿Qué le sucede? Preguntaba la castaña bastante preocupada, pero no alcanzó a escuchar la respuesta porque en ese momento el rubio se rodeó de más chakra y empezó a crecer tomando otra forma. Una figura se levantaba entre el polvo levantado y las fuertes corrientes de viento, todos se tapaban los ojos por las fuertes ráfagas de viento que se arremolinaban en el lugar. Cuando empezaba a calmarse, pudieron dirigir su vista hacia donde estaba el rubio, pero lo que vieron los llenó de miedo. Enfrente de ellos se encontraba un enorme zorro blanco. Las personas que sabían de Kyuubi se alarmaron por el rubio y por ellos mismos. Sin embargo, el zorro empezó a brillar mientras su silueta cambiaba un poco. La verdad, todo mundo estaba paralizado del miedo y por lo tanto no prestaban atención a los detalles. Después de unos segundos, el brillo desapareció, y ahora ya no había zorro, ahora era un enorme lobo blanco, blanco como la nieve, con detalles azules en sus patas y colas, que eran 10. Sus ojos seguían siendo rojos y rasgados, sin embargo, a pesar del poder que sentían, no había instinto asesino o maldad en el aire. ¿Qué pasó? Decía el gran lobo con una voz profunda y ronca que reflejaba poder. En ese momento empezó a encogerse tomando forma más humana. No lo sé, dijo el rubio una vez que volvió a la normalidad. Naru-chan, exclamó la ojiperla mientras lo abrazaba. No te preocupes, Ina-chan, estoy bien, decía el ojiazul. No vuelvas a preocuparnos así, habló la domadora de serpientes. Tranquilas, estoy bien, decía con una sonrisa el ojiazul. ¿Qué fue lo que pasó, Gaki? Preguntó Zabuza. No se dijo este. En una pequeña explosión de humo apareció un cachorro de lobo blanco. Creo que yo puedo explicar eso, dijo con una voz profunda Kawaii, y la pequeña ojiperla lo abrazó con fuerza bajo la mirada de todo el mundo. No puedo respirar, decía el pequeño lobo sacándole una gota estilo anime a todo el mundo. Después de unos momentos y con un cachorro recuperado, hablo bien, como decía antes de casi morir asfixiado. Yo puedo explicarlo, dijo de manera seria. ¿Qué pasó, Kurama-sama? Preguntó la usuaria de hielo, que reconoció la voz del Biju. El chakra de Naruto y el de Kyuubi se fundieron, y dado su gran cantidad de poder, Kyuubi dejó de existir. Ahora soy Kyuubi, decía mintiendo un poco mientras sus colas aparecían sorprendiendo a todos. ¿Quieres decir que tú eras el Kyuubi? Preguntaba asustada Yugao. Sí, no se preocupen, no les haré daño, dijo de forma aburrida mientras la mayoría se calmaba. Oí, cachorro, ¿qué piensas hacer? Preguntaba el pequeño lobo. He estado pensando, y en 3 días partiré a Yuki-no-kuni, dijo serio el ojiazul. ¿Qué harás allá, Gaki? Preguntaba el ninja Gatana. Necesitaré algo de ayuda, por lo que estoy seguro que ahí la encontraré, respondió el Uzumaki dejándolos igual de confundido. Debemos descansar, dijo el rubio mientras todos regresaron a dormir. El rubio entró en su mente para averiguar qué había pasado. Podría ser algo relacionado con Tsukuyumi-sama, decía la ojiazul. Puede ser Kaza-chan. Después de todo, ella le dio su doujutsu al cachorro, y ahora que despertó todo su poder, quizás a eso se deba esta reacción, decía el ojirrojo, levantando una ceja del rubio por el mote cariñoso. Bueno, lo dejaremos así, nos veremos mañana, y no hagan mucho ruido, jejeje, y se despidió dejando a sus inquilinos sonrojados por lo que esas palabras podrían significar. Al día siguiente todo mundo estaba desayunando. Al terminar se dirigieron a explorar un rato. Espera, Naruto, dijo la pelirroja del sonido. ¿Qué sucede, Tayuya? Preguntó solo quería agradecerte de nuevo lo que hiciste por mí, decía con una linda sonrisa. Fue lo correcto, además de que el sello influía mucho en ti. Ahora ya no maldices, jejeje, dijo el rubio sonrojando a la ojimiel. No digas eso, dijo apenada la chica. Como sea, tu nueva actitud te hace ver linda, dijo el rubio mientras la chica se ponía como su cabello vaca. Y se retiró enojada. Después de todo es una Uzumaki, decía con una gota estilo anime debido a la reacción de la linda pelirroja. Siento haberte incomodado, no lo pude resistir. Por cierto, dijo el rubio mientras le daba un pergamino después de alcanzarla. ¿Qué es esto? Preguntó la ojimiel. Es algo de ropa, para que puedas cambiarte, dijo recibiendo un abrazo de la chica que se marchó a cambiarse. Después de un rato volvió, traía unos short pequeños color azul, una camisa blanca manga largas, con el símbolo Uzumaki en la espalda, además de medias negras, sandalias ninja color azul y el cabello en una cola de caballo. Te ves linda, dijo el rubio sonrojándola bastante. Después fueron con los demás mientras la chica se sentía feliz. Sin duda esos días de soledad se habían ido, ahora tenía una familia.
A los 3 días el rubio se encontraba cerca de Yukigakure no Sato, aldea escondida entre la nieve, para ver a Kazahana Koyuki y ver si podría ayudarlo a levantar la aldea de Uzu, solo que no estaba preparado para lo que encontró en el camino. Estaba en un poblado cercano, ya que tenía algo de hambre, pero la condición de este pueblo le recordó a Nami no Kuni cuando Gato hacía de las suyas. En ese momento frente a él aparecieron 2 personas, un chico y una chica, tal vez un año mayores que el que quieres aquí. Preguntó el joven. Solo voy de paso, respondió este. No te creemos, habló la chica. Se veía la desconfianza en ambos, también el ir cubierto por su capa de viaje le daba un toque misterioso ya que solo se veían sus ojos. Interesante, esto es mejor de lo que hubiera esperado, pensaba el ojiazul mientras observaba a ambos personajes. Él era un chico como de 14 años, por sus vestimentas dedujo que era un samurái, pelirrojo de ojos negros, con su pelo recogido en una coleta alta y una cicatriz en forma de X en su mejilla izquierda. La chica también era pelirroja, de ojos cafés y pechos copa C, entre 13 y 14 años, vestida con un kimono rosa con detalles blancos, ambos tenían espadas. El rubio los observó mientras estos se preparaban a luchar, el pelirrojo se lanzó al ataque desenfundando su espada, pero el corte fue detenido ya que el ojiazul invocó su propia arma. Nos contrataron para liberar este pueblo, y no nos iremos hasta cumplir, decía el pelirrojo, lanzando varias cortes que el rubio bloqueó sin problemas. TSK eres bueno, dijo el de la cicatriz. Gracias, tú no lo haces nada mal, elogió el ojiazul. Mi nombre es Imura Kenshin, ahora ¿cuál es tu nombre?, preguntó el pelirrojo. Uzumaki Shishio, respondió este. Su arma espiritual le sugirió cambiar su nombre para no llamar la atención. Gracias al pequeño evento con Kurama, al rubio se le borraron las marcas en las mejillas, pareciéndose más a Minato, lo que ayudaba a pasar desapercibido. Bien, entonces prepárate a Karyusho Rendan, combo del dragón rojo volador, y se lanzó al ataque. El ojiazul observó cómo el pelirrojo soltó 3 veloces golpes de espada, sin embargo la fuerza que sintió fue tan impresionante que casi lo manda a volar cuando las bloqueó. El pelirrojo estaba sorprendido. ¿Cómo pudiste soportarlo? Tu espada debió romperse, dijo impresionado el de la cicatriz. Mi espada es especial, dijo el rubio. Creo que también entraré la pelea, dijo la pelirroja que solo había estado observando. Scarlet Erza, y yo seré quien acabe contigo, criminal, dijo la ojicafé. Scarlet. Ese apellido es muy raro, pareciera que no supieras tu apellido y tomaras el color de tu cabello como referencia. Jejeje, dijo el rubio mientras reía levemente. La pelirroja se encontraba sonrojada casi al nivel de su cabello, ya que la verdad el rubio tenía razón. Silencio, dijo molesta mientras se lanzaba al ataque sacando su katana. El rubio tenía un poco de problemas bloqueando a ambos oponentes, de verdad se complementaban mutuamente. Algunos habitantes presenciaban la lucha sorprendidos, pero deseando que la pareja ganara. El rubio vio con admiración el aumento de velocidad de los espadachines, por lo que activó su Tenshinhan para poder seguirlos. Sin duda estaban a la par con él en velocidad. Los chicos no creían que el rubio pudiera darles pelea, por lo que tomaron distancia. Es muy bueno, dudo mucho poder vencerlo, murmuraba el pelirrojo. Tendré que usar mi movimiento especial, dijo la pelirroja sorprendiendo a su compañero Kami no Ken. Ten no Saibanso, espada de Dios. Corte del cielo. Un corte de media luna se dirigía hacia el ojiazul destruyendo todo a su paso. Espero que funcione, Excalibur. Y en un movimiento de su brazo salió un corte muy fino, dividiendo el ataque de la pelirroja en 2 y disipándolo. El corte del rubio pasó entre los espadachines dejando una pequeña línea, señal de la trayectoria del ataque. Los pelirrojos estaban estupefactos. Este chico era demasiado poderoso. Perfecto, ya puedo controlarlo, murmuró para sí mismo el ojiazul. El rubio se acercó mientras guardaba su arma. Son buenos, si entrenan adecuadamente serán invencibles, decía sonriendo el rubio mientras se bajaba la capucha. No eres uno de ellos, decía el pelirrojo. Nos equivocamos, pensamos que eras uno de los criminales que saquean este pueblo, decía apenada la pelirroja. No se preocupen, es genial tener un buen encuentro de Kenjutsu de vez en cuando, decía despreocupado el ojiazul. En ese momento aparecía la dichosa banda de renegados, y eran ninjas. Quiero que roben, mutilen, violen y quemen todo lo que haya en este pueblo, decía el líder a sus hombres. El rubio se volteó hacia ellos mientras su expresión se endurecía. Maldición, esos ataques nos cansaron demasiado, decía la pelirroja. Yo me haré cargo, dijo el ojiazul mientras se dirigía hacia los criminales. Ustedes, dejarán tranquilo este pueblo, dijo serio. Jajajaja, este mocoso piensa que lo escucharemos, morirás por tu insolencia, mátenlo. Y todos se lanzaron contra él. Así lo quisieron. Uzumaki Kenjutsu. Hayabusa Rendan, técnica de espada Uzumaki. Combo del halcón peregrino, y paso entre ellos a gran velocidad.
Los pelirrojos estaban preocupados por el rubio cuando encaró a los criminales, luego sujetó el mango de su espada y desapareció para reaparecer detrás de ellos enfundando su katana. El rubio enfundó su katana y con un clic todos los bandidos cayeron sin vida, todo esto mientras los pelirrojos lo veían con ojos como platos. El líder del grupo había huido al ver a sus hombres caer, ya llevaba una buena distancia cuando el rubio extendió su mano hacia el tendo. Banso Tenin, camino de los dioses. Atracción universal. El criminal sintió que una fuerza lo jalaba en el aire, los pelirrojos veían como el criminal flotaba un poco antes de dirigirse hacia el rubio como jalado por una fuerza invisible, terminando en la mano del rubio. Este solo rogaba por su vida antes de que el rubio usara eso Ningendo y el criminal cayó sin vida impresionante, susurraron ambos pelirrojos. La gente festejaba que ya no robarían y que el pueblo se recuperaría en poco tiempo. ¿Qué harán?, preguntaba el rubio a los espadachines. Supongo que buscar más trabajo, decía el pelirrojo. ¿Saben? Me gustaría que vinieran conmigo, dijo el ojiazul. ¿En serio?, preguntó la chica. Sí, hay algo que ustedes desconocen, habló el ojiazul. Los pelirrojos lo miraron con intriga. Ustedes pertenecen a mi clan, dijo el rubio dejando en shock a los pelirrojos así como lo escuchan. Uzumaki Erza, Uzumaki Kenshin, dijo el rubio sonriendo divertido. ¿De dónde sacaste eso?, dijo algo esperanzada la pelirroja. Su chakra los delata. Yo soy un sensor, con ustedes somos 5 sobrevivientes de Uzusio, decía aún sonriendo el Jinchuriki. Además de que los Uzumaki son pelirrojos, eso me hizo analizar su chakra para confirmarlo, decía el rubio mientras la pelirroja tenía lágrimas en sus ojos. Ya no estarán solos, solo si eso quieren, dijo el rubio antes de que la chica le saltara en un abrazo derribándolo al suelo. Sí, vamos contigo, decía la pelirroja, mientras el de cicatriz sonreía ampliamente. Después de despedirse del pueblo siguieron su camino hacia Yukigakure, donde la daimyo Kazahana Koyuki accedió a ayudar al resurgir de Uzusio, al héroe de su país. Claro, ahora Koyuki también sería la daimyo de Uzu. Así se prepararon para marchar a Uzusio con mano de obra para construcción, mientras el rubio se dirigía a Nami no Kuni, para solicitar la ayuda de Tazuna. Qué gustoso acepto. Las cosas estaban preparadas, solo faltaba ir a Uzusio. Para eso el rubio dejó marcas en Yukigakure, Uzusio-gakure y en Nami, para transportar todo. En la isla de Uzu con los acompañantes del rubio, solo miraron cómo aparecía un enorme sello brillante en el suelo cerca de donde estaban, para que después de un destello enceguecedor apareciera un enorme grupo de personas liderados por el Jinchuriki del Jurubi no Kami, 2 pelirrojos, la daimyo Kazahana Koyuki y Tazuna el constructor de puentes. Tazuna empezó a trabajar con los planos para el lugar, mientras el rubio se reunía con la fracción Uzumaki para presentarlos, sorprendiendo a sus acompañantes, para luego ser abrazado por la Ojiperla, la usuaria de hielo y la castaña. Todo mundo esperaba para empezar con el trabajo, pero Tazuna indicó que el lugar estaba muy deteriorado y además de que el país estaba fracturado en varios pedazos, por lo que sería muy difícil, eso y la falta de madera para algunos trabajos. No hay problema, eso lo arreglo yo, decía serio el ojiazul. Es hora de probar esto, dijo mientras se dirigía al centro del lugar. Doton, Chidokaku, elemento tierra, núcleo móvil, y una columna de piedra lo elevó unos 20 metros. Desde esa altura activó su Rinnegan mientras una llamarada de chakra azul lo rodeaba tomando forma. Era parecido a un hombre espectral, de cabello largo, ojos brillantes y se veían sus huesos. Susanoo, dios de las tormentas, dijo el rubio. Los espectadores veían esto impresionados mientras una sola idea pasaba por sus mentes: ¿qué carajos? Entonces el rubio hizo un sello mientras la figura hacia otro y se concentraba. Si Madara trajo un meteorito, yo podré juntar de nuevo estas islas, decía el rubio. Para ser la primera vez que usas el Susanoo me impresionas, cachorro. Escucho a su inquilino. No te sobreesfuerces, Naruchan, dijo la peliblanca. No se preocupen, todo saldrá bien, respondió este. Tendo, Susanoo Banso Tenin. Camino de los dioses. Atracción universal del dios de las tormentas, exclamó el rubio. A lo lejos se podían observar pequeñas islas acercarse a la isla principal, dejando en shock a todo mundo. Estas se fueron integrando poco a poco, ampliando más el territorio de Uzu. Ahora se veía como algún día fue, aunque unas islas extra también se juntaron, dándole un territorio de alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados. Luego la figura espectral desapareció, el rubio empezó a flotar elevándose varios metros, choqueando aún más a todo el mundo. Extendió sus brazos. Tendo, Shinra Tensei, camino de los dioses, juicio divino, y paso. Una onda expansiva destruyó todo a su alrededor limpiando el lugar. Los espectadores se sujetaban debido al poderoso impacto que sintieron.
Cuando el polvo levantado se disipó vieron incrédulos como quedaba solo una llanura, sin ruinas, plantas o desperfectos. El rubio apenas tocó el suelo hizo un sello de mano y Mokuton y Jutsu. Jukai Koutan. Técnica secreta del elemento madera. Nacimiento de un mundo de árboles, y ramas empezaban a salir del suelo para luego ir formando un gran bosque. Todo mundo estaba incrédulo con lo que presenciaba, incluso se pellizcaban para saber si no estaban soñando, ya que el Ojiazul había creado un continente, desapareció por decirlo de alguna forma una ciudad entera y había levantado un bosque. El rubio respiraba agitado, gastó casi todo su chakra usando el Susanoo y el Banso Tenin con las islas, y el Jutsu Mokuton igual le costó grandes cantidades de chakra a esta, hecho decía respirando entrecortado el rubio y con gotas de sudor cayendo por su rostro debido al esfuerzo. Los espectadores salieron de su estupefacción para ponerse manos a la obra, mientras el grupo del rubio lo bombardeaban con preguntas sobre lo que hizo. Todo mundo quedó como fantasma o al menos la mayoría, ya que el Ojiazul tenía dos doujutsus, el Susanoo era el poder ocular de Susen Tensigan como llama uno, y el Rinnegan le daba control de la gravedad. Además de que tenía las 5 naturalezas de chakra y podía combinar algunos elementos para crear elementos avanzados como el Mokuton. Ya con esas respuestas y dejándolos a todos como zombies, se dispuso a descansar ya que su chakra estaba casi en ceros. Los días siguientes con un Ojiazul recuperado, este creaba cerca de 500 clones que trabajaban bajo las órdenes de Tazuna, al mismo tiempo otros clones se encargaba del entrenamiento de la pequeña Ojiperla, de los 4 Uzumaki y de los Anbu junto a la Tokubetsu Jounin. La Ojiperla mayor entrenaba con Aku debido al mismo nivel que ambas presentaban, y la castaña pues pasaba tiempo con el original. La reconstrucción iba muy rápido, Koyuki había regresado a su hogar debido a asuntos que debía atender, pero de vez en cuando mandaba llamar al rubio para saber del avance del proyecto. Era algo molesto, por lo que el rubio decidió juntar ambos territorios con consentimiento de la princesa, pero esta vez usó su Kyouryoku Nairaisin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador de gran alcance, teletransportando Yukigakure completamente para así tener un territorio casi tan grande como Kaze no Kuni, país del viento. Los habitantes del lugar estaban sorprendidos de las habilidades del rubio, sobre todo cuando los trabajadores les contaron las hazañas que presenciaron, por lo que se ganó un sobrenombre de todas las personas y ninjas del lugar, Uzunokami, dios del remolino. Los habitantes de la resurgida Uzushiogakure estaban contentos, ya que ese lugar era bastante cálido y además tenían a un poderoso shinobi que los protegía. 2 años pasaron en la reconstrucción del lugar, tiempo que dio sus frutos en el ámbito shinobi. Los ninjas que eran de Yukigakure fueron entrenados por el rubio, gracias a que manejaba los 5 elementos no tenía problemas por las afinidades de cada ninja, subiendo el nivel de todos a Jounin. Las Ojiperlas mejoraron igual, y Nata estaba al nivel de Tsunade o cualquiera de los Sanin, al igual que Aku. Anabi tenía nivel Jounin bajo, y su segunda afinidad fue Futon, que combinado con Katon desarrolló el Shakuton, elemento quemar. Su nivel de Taijutsu era bueno, y desarrolló cierto apego al rubio, además de enorme admiración. Yugao mejoró bastante, aunque tenía menos poder que Hinata o Aku era una capitana Anbu al igual que Zabuza, de hecho manejaban el Suiton al mismo nivel, también eran los mejores usuarios de Kenjutsu en la aldea, sin contar al rubio. Con los Uzumaki, Erza y Kenshin tenían un Kenjutsu poderoso, casi al nivel de Yugao o Zabuza, además de que Erza manejaba Katon y Raiton, mientras que Kenshin eran Katon y Suiton, Tayuya tenía dominio de Genjutsu, afinidades Suiton y Raiton además de dominar el Shiro Kitsune Taijutsu. Karin tenía facilidad para ninjutsus gracias a su control de chakra, teniendo Katon y Doton como afinidad, casi no sabía de Taijutsu pero su habilidad de sensor lo compensaba. Algo que todos tenían en común era que sabían Fuinjutsu a un buen nivel, ya que aprendían rápido por lo que el rubio les enseñó lo que sabía. Anko era maestra de academia, habían construido una academia ninja para los que quisieran ser shinobis, enseñaban cosas como lo básico de Fuinjutsu, jutsus elementales, genjutsu y principios de taijutsu. Ella era una maestra respetada y querida por los alumnos, pero si la hacías enojar era la más temida. Aquí ya no usaba su máscara de sádica ya que no tenía nada que esconder, solo cuando sus queridos alumnos se portaban mal salía su lado sádico. Ayame por otro lado se dedicó a vivir con el rubio, le enseñó cosas básicas ninja para que le fuera más fácil vivir en la aldea, el enje, kawarimi, caminar en los árboles y sobre el agua, cosas sencillas ya que no le atraía la vida ninja.
El tercer año acabaron las obras, dejando como resultado una bella ciudad. El rubio creó una poderosa barrera que protegía la isla entera, además de estar protegida por poderosos remolinos. Si un barco se acercaba mucho era hundido, la única entrada era una brecha donde el barco pasaba a salvo, mismo que partía desde Nami llegando a Uzu en 2 horas. La gente era feliz, el líder del clan Uzumaki era el líder de la aldea, después del daimyo, para ellos era Uzumaki-sama, mientras los ninjas que conocían su poder y sus ojos lo llamaban Nidaime-sama, Nidaime Rikudou Senin. Nadie fuera de los muros hablaba de él por seguridad, empezaron a referirse a él como Uzumaki Shishio, aunque sabían su verdadero nombre no querían que tuviera problemas. La gente de Uzu sabía de su pasado y lo apoyaban, ya que les dio un hogar y sabían que su destierro solo había sido por ambicionar su poder. El uniforme Jounin era igual al de Konoha, solo que el chaleco era azul oscuro, y el remolino color azul, además de la banda con el emblema de Uzu. También tenían nuevas invocaciones, luego de un entrenamiento él les dio los sellos para que consiguieran sus contratos, los observó mientras trazaban los sellos y desaparecían en una nube de humo mientras le deseaba suerte. La primera en regresar fue Aku, su invocación eran osos polares, estaba contenta ya que por fin tenía su contrato. Después apareció Hinata, con un cachorro de pantera negra en sus brazos, por lo que ya no pregunto, luego apareció Hanabi con un leopardo, al parecer ambas tenían afinidad felina. Luego apareció Yugao, su contrato eran comadrejas, eran excelentes para infiltración, después regresó Zabuza, dijo que había firmado con los tiburones al igual que Kisame. Los 4 Uzumaki tenían los contratos de zorros para Erza, lobos para Kenshin, camaleones para Karin y halcones para Tayuya, el rubio estaba orgulloso de ellos y ellos pues estaban contentos. También cuando el rubio estaba entrenando en su yutón, usó su mejor ataque alcanzando los 273 grados bajo cero y desapareció en una nube de humo. Apareció en unas montañas llenas de nieve, donde fue rodeado por lobos blancos de distintos tamaños, uno de ellos se acercó al rubio. ¿Tu nombre?, preguntó este Uzumaki. Naruto respondió el Ojiazul. ¿Sabes por qué estás aquí? Pregunto de nuevo. No, solo sé que estaba entrenando mi yutón para hacerlo lo más frío posible y aparecí aquí, dijo tranquilo el Ojiazul. Eres el primer humano en alcanzar el cero absoluto en su uso de yutón, y yo Fenrir del clan de Epsilon dice que eso te hace merecedor de nuestro contrato, decía el gran lobo blanco. Después de firmar supo que eran una invocación legendaria, igual que los Fénix, solo que él era el primero en firmar dicho contrato. En ese largo tiempo había mejorado la relación con Hinata, ahora tenía una relación con Ai Miyako al punto que eran sus prometidas, la verdad se sentía feliz. Eso le recordaba cierto incidente que involucraba a sus inquilinos, un día estaba en su despacho algo aburrido, entonces se decidió entrar en su paisaje mental ya que tenía tiempo que no los escuchaba. Pero cuando divisó a la pareja sus ojos se abrieron como platos, ya que frente al lago estaban ambos dándose un beso. ¿Pero qué rayos?, pensó estupefacto el rubio. Se acercó aún choqueado a donde estaban el pelirrojo y la peliblanca, que cuando lo vieron se pusieron algo nerviosos. Hola, saludó el rubio tratando de sonar tranquilo. Hola Naru-chan, dijo nerviosa y sonrojada la Ojiazul. ¿Cómo has estado, cachorro?, habló el pelirrojo con una sonrisa nerviosa. La verdad es que tanto tiempo conviviendo juntos pues fortaleció la amistad de sus dos inquilinos, al punto de que esa amistad se volvió algo más bueno. Pues me alegro por ustedes, aún así no me lo esperaba, decía el Ojiazul aún impresionado. ¿Qué puedo decir? Kaza-chan es maravilloso, decía sonriendo el pelirrojo. Okura-chan eres tan dulce, decía mientras lo tomaba de las manos, y detrás de la pareja aparecía un atardecer aterrando un poco al rubio, ya que le recordaban a ciertos ninjas de verde cuando hacían su numerito de la juventud. Así que despidiéndose y deseándoles una vida feliz desapareció rápidamente de su paisaje mental. Desde ese día, la pareja Biju Espada salían a pasear de vez en cuando por la aldea, choqueando al Ojiazul porque ambos podían salir de su cuerpo, y cuando le preguntó por qué nunca se lo había dicho ella solo respondió nunca me lo preguntaste, además de que me gusta lo cálido de tu corazón, Naru-chan decía, sacándole una gota estilo anime al rubio. La mayoría de chicas de la aldea veían a Kurama con un sonrojo, aunque se desilusionaran al verlo tomado de la mano de Kazahaya, además de que les lanzaba miradas depredadoras. Pero bueno, a pesar de que esto fue inesperado, el rubio estaba feliz por su compañero y su amiga. La pelirroja del sonido también había cambiado desde que le quitaron su sello, era amable y no maldecía como antes, a menos que estuviera furiosa, cosa que lograba el Ojiazul aunque debía aceptar que disfrutaba su compañía, y al final terminaran riendo. Karin pasaba mucho tiempo con el rubio ya que le gustaba aprender Furuinjutsu, la verdad ella era la más adelantada de todos, e igual disfrutaba la compañía del Ojiazul.
Todos eran una gran familia, sobre todo los Uzumaki que eran muy unidos, ya que el rubio los sacó de la soledad y lo agradecían de corazón. El rubio había aprendido a usar el Susanoo, aunque rara vez lo usara, el Kamui también había podido usarlo y la verdad solo entrenaba para no perder sus habilidades. La mayor parte del tiempo lo pasaba haciendo papeleo de misiones ya que era el líder de la aldea y como el señor del remolino tenía esas responsabilidades. Cuando se enteró de que Gaara fue nombrado Kazekage enseguida lo felicitó y firmó una alianza entre las dos aldeas. Fin flashback. Tantas cosas habían pasado en ese tiempo, supo que Konoha puso a todos en el libro bingo como criminales rango y así mandó un grupo Anbu en busca de sus herederas, aunque él sabía que era solo apariencia. También se enteró que Sasuke escapó de la aldea en sus ansias de poder, después de la derrota a manos del rubio y estar hospitalizado 6 meses debido a sus heridas. El Ojiazul había tomado la decisión de que si se salía de control acabaría con él, no cometería los errores de su vida pasada otra vez. Naruto-kun, llegó un mensaje de Kazekage-sama, dijo Ayame, mientras entraba al despacho del Ojiazul. Gracias a Ayame-chan, dijo este sonriéndole. La chica vestía unos pesqueros verdes oscuro y sandalias negras, como las de Hinata en Shippuden, una camisa blanca manga larga con detalles de olas en la orilla de las mangas, y el cabello en una cola de caballo de nada. Naruto-kun dijo, dándole un beso en la mejilla antes de salir. Ella se había convertido en su secretaria hace tiempo, dándole algo de orden a la vida del rubio. ¿Una reunión, Supongo que podré estar 3 días en Suna, así que empezó a pensar quiénes serían su escolta. Llevaré a Erza-chan, Karin-chan y Tayuya-chan, dijo el rubio mirando por la ventana. Después de terminar su jornada se dirigió a la mansión Uzumaki a descansar y prepararse para el viaje. Ahora vestía unos pantalones Jounin gris oscuro, una camisa azul oscuro con líneas blancas en los bordes, de hecho se cerraba por el frente, una cinta naranja como cinturón y una capa blanca como la de su padre, con detalles de olas en vez de llamas. La gente lo saludaba con respeto al verlo y él les respondía con una sonrisa. Los niños se acercaban a saludar a su héroe, que les revolvía el cabello en un gesto amable. Llegó a su mansión y atravesó el gran portón de madera que tenía el grabado de un enorme remolino, pasó por el jardín lleno de flores, donde también había un pequeño estanque, y llegó a su hogar, donde pudo divisar a un par de hojiperlas practicando en el dojo. Las observó un minuto mientras practicaban para después aplaudir sorprendiendo a las chicas. Cada día lo hacen mejor, decía sonriendo el rubio Naru-chan. Exclamó la peliazul antes de abrazarlo y besarlo. Bienvenido a casa, dijo la chica con un lindo sonrojo. Oni-chan. Y la pequeña hojiperla lo abrazó mientras este le revolvía el pelo. Bueno, debo prepararme ya que temprano iré a Suna para ver unos asuntos con Gaara, dijo el rubio. Hace tiempo que no sabemos de él, ¿y quién será tu escolta? Preguntó la peliazul. Tayuya-chan, Karin-chan y Erza-chan, dijo el rubio. Creo les hará bien salir de la aldea, decía con una sonrisa la hojiperla mayor. Tienes razón, hace mucho desde que tuvieron su última misión. Bueno, me voy a descansar, dijo el ojiazul, dándole un beso a su prometida y luego revolver otra vez el pelo de Hanabi. Llegó a su habitación y procedió a descansar, ya que mañana sería un largo día, por lo que pudo observar las hojiperlas eran las únicas en casa, supuso que la mayoría estaban ocupados así que solo se durmió. En Suna 2 sujetos con capas negras de nubes rojas estaban en las puertas de la aldea. Apresúrate, sabes que odio esperar, decía uno de los sujetos algo encorvado. Está bien, ahora conocerán mi arte, decía el otro sujeto, era joven y rubio, llevaba un aparato en su ojo izquierdo. El arte es una explosión, dijo la figura antes de dirigirse a la aldea por su objetivo, el Ichibi no Tanuki. Continuará.